Bueno, bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales. Hoy le damos la bienvenida al pastor Arturo Andrade. Vamos a tener la primera sesión del libro de Segunda de Corintios. Ya vimos Primera de Corintios, ahora vamos a Segunda de Corintios. Entonces le pido el favor al pastor Manuel nos presente al pastor Arturo y le damos la bienvenida. Bien. Tengo el agrado de presentar al pastor Arturo Andrade. Él está casado con Gloria Estela y es padre de 3 hijos. Actualmente es pastor principal en la Iglesia Carismática Cuadrangular de Cedritos en Bogotá y también es líder nacional en la Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular de Colombia. Además, forma parte del comité de escritores del proyecto DLT. Le damos la bienvenida al pastor Arturo. Aquí estamos listos para una sesión más en la Segunda de Corintios y vamos a empezar con oración. Es mi deseo que podamos tener un buen tiempo, una buena oportunidad de aprender acerca de esta carta. Es una carta muy interesante y tiene unas citas bíblicas que son bien conocidas, bien famosas, son citas de promesa, pero tienen todo un contexto en el que vale la pena profundizarnos. Así que vamos a comenzar y vamos a aprovechar el tiempo en esta comprensión de los tiempos actuales, estudiando la segunda carta a los Corintios. Oremos. Señor, te doy muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí juntos. Gracias por cuidar de cada uno de nosotros. Te pido una bendición especial en esta noche a cada uno de los asistentes, a los que están llegando a este tiempo de edificación, tiempo de estudio, tiempo también de recibir de tu palabra promesas claras y precisas para nuestra vida hoy. Danos guía y dirección a lo largo de este estudio que tenemos en la segunda carta a los Corintios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, sean todos bienvenidos a este tiempo de estudio en la segunda carta a los Corintios. Hoy, bueno, recuerde dónde está ubicado Corinto. En la primera carta estuvimos hablando acerca de cómo es este puerto de Corinto. Vamos a ver la ubicación geográfica a Corinto. Es un puerto, es como un puente entre Asia, Europa. Ahí confluían muchísimas cosas de comercio y se volvió pues una ciudad muy próspera. Entonces había prosperidad, inmigrantes de muchos lugares, se encontraban casi todas las cosas porque el comercio era fluido. Y por supuesto, como había personas de todos lados, también había muchas religiones confluyendo, muchos templos confluyendo. Y esta era Corinto sociológicamente. Allí también habían personas con una posición alta en cuanto a lo socioeconómico. También había muchos esclavos. Y allá llegó el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero y se estableció la iglesia en Corinto. Muy rápidamente esta iglesia cambió de ser una iglesia principalmente judía para ser una iglesia gentil, o sea, una iglesia en la que la mayor cantidad de las personas no eran de un trasfondo judío, eran no judíos. Entonces venían muy influenciados por la filosofía griega, por los temas del comercio, eran muy seducidos por el tema de los sofistas y toda la elocuencia griega. Pues Grecia está ahí tan cerquita de Corinto. Entonces, esta era más o menos la realidad en que ellos vivían. Y recuerda que pues Pablo comenzó esta iglesia y la llevaba siempre como muy cerca, ayudándolos para que tomaran fuerza, dirección en los asuntos de la fe y en lo que tiene que ver con Jesucristo, el Señor y Salvador. Bueno, entonces, ¿quién escribió esta carta? El autor es Pablo y Timoteo, más o menos en el año 56 después de Cristo. Fue escrita y fue escrita desde Macedonia. Y antes de seguir pues en este tema de la carta, tenemos que ver que
esta carta realmente, algunos dicen que era como la carta, la cuarta carta que Pablo les escribió a los corintios, y esto es muy importante. Antes de Primera de Corintios hubo una carta previa. En Primera de Corintios 5:9, Pablo se refiere a ella. Esa carta no la tenemos, está perdida. Pablo la envió con Timoteo. Timoteo fue, llevó esta carta. No la tenemos. Luego tenemos la primera carta a los Corintios, que termina siendo la segunda que les escribe, pero para nosotros la primera. Recuerdan que era respondiendo a unas preguntas que tenían los corintios y que le comunicaron por un escrito que ellos le hicieron. Entonces él responde a las preguntas y además, como le contaron los líderes que llevaron la comunicación y otros, él pues habla de unos asuntos que estaban con la iglesia. Luego hay una tercera carta, que es una carta muy dura, una carta muy difícil. También esa carta está perdida, pero Segunda de Corintios, en los primeros versículos y también en el capítulo 7, eh, está contando acerca de esta carta perdida, muy dura, muy severa, que realmente le trajo mucha tristeza al apóstol Pablo. Y luego entonces envía con Tito esta segunda carta a los Corintios, donde ya pues recibe él las noticias de lo que pasó con la carta anterior. Y ahí está. Entonces vemos que más o menos escribieron 4 cartas por parte del apóstol a Corinto, pero tenemos solo 2 de ellas que hacen parte del canon del Nuevo Testamento. Y bueno, una bendición tener esas 2 cartas. Nos intriga mucho las cartas perdidas, pero bueno, la arqueología todavía seguirá haciendo su trabajo y quién sabe si se vuelvan canon del Nuevo Testamento. Pero esta es como la cronología y para que sepamos que entonces hubo más de 2 cartas que envió el apóstol a esta amada iglesia. Y bueno, entonces, ¿qué les dice? ¿Qué les dice en esta carta Pablo a los Corintios? Esta carta es difícil de bosquejar porque hay muchos temas, porque las secciones se entremezclan. Pero bueno, un bosquejo rápido sería como que del capítulo 1 al 7, Pablo se reconcilia con los Corintios debido a la carta anterior severa y dura, la carta perdida. Entonces en esta Pablo ya como que se reconcilia con ellos, ve que lo que ocurrió con la carta anterior trajo resultado, buen fruto, hicieron los correctivos y entonces él busca la reconciliación con ellos. Luego sigue como del capítulo 8 al 9 un tema de la generosidad. Ahí están recogiendo una ofrenda para la iglesia de Jerusalén. Y entonces en estos 2 capítulos se habla acerca de esa generosidad que había sido postergada porque ellos iniciaron como rápido y bien al llamado de Pablo, pero luego con todas las complicaciones que tenían por las cartas y por los líderes que iban y venían y todos los asuntos que internamente tenían, habían pospuesto, postergado, se habían quedado lentos con el tema de esta ofrenda y Pablo les vuelve a recordar en esta carta el tema. Y luego en los últimos capítulos, del capítulo 10 al versículo 13, Pablo les lanza un desafío a los corintios, un desafío que tiene que ver con la cruz, un desafío que tiene que ver con vivir la vida, como tener una visión en la vida que tenga que ver con la cruz de Cristo. Y bueno, les lanza ese desafío. Esto es como el capítulo, los capítulos rápidos, o sea, si a usted le piden decir de qué se trata la segunda de Corintios, usted puede decirlo rápidamente así. Bueno, Pablo se reconcilia con los corintios, luego les habla de la generosidad que habían postergado y les lanza un desafío a esta iglesia a vivir bajo los valores de la cruz, bajo los valores del Salvador. Entonces, esto es rápidamente un bosquejo. Bueno, nos vamos a entrar entonces ahora sí en lo que tiene que ver con los primeros 7 capítulos. Vamos a ir por esta carta. Esta carta es primordialmente apologética.
O sea, Pablo está defendiendo su ministerio, su conducta, defendiendo sus decisiones frente a esta iglesia que él ama. En realidad es cuando él ama y da cuentas de lo que dice, hace, piensa, actúa eh, a los corintios. Los ama tanto que les da toda una explicación y una defensa en cuanto a este tema. Entonces, como todas sus cartas, comienza saludándolos, comienza diciendo que él es el apóstol que escribe y así comienza la primera carta, la segunda carta. Luego entonces ya viene una sección que habla sobre la consolación. Permítame leer estos versículos de la consolación porque son extremadamente potentes y de verdad son de los más conocidos de la segunda carta. Dice así: toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios de nuestro Padre misericordioso, Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes. Pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Tenemos la plena confianza de que al participar ustedes de nuestros sufrimientos, también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Y ustedes nos están ayudando al orar por nosotros. Entonces mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. Wow, bueno, así comienza expresando mucha ternura, gratitud, reconoce que las oraciones de ellos por su protección y su cuidado son escuchadas por Dios. Y habla del tema del consuelo divino en medio de la aflicción. Ese es como uno de los temas. Ahora, mira, esto de la consolación es un tema muy importante porque pues finalmente sí hay aflicción, sí hay sufrimiento, sí hay peligro en la vida cristiana. O sea, no, el evangelio de Jesucristo, la promesa de Jesús para salvarnos, no significa que no estaremos librados o exentos del tema del sufrimiento, la aflicción. Y mira, más aún, muchas de las aflicciones de las que Pablo les habla a los corintios en esta segunda carta tienen que ver por lo que ellos mismos le causaban a él. O sea, él se sentía muy herido por causa de algunas actitudes que los corintios exhibían hacia él. Entonces él les habla acerca de ser consolados de estas aflicciones y asimismo consolar a otros. Así que este consuelo que pues básicamente tiene que ver con aliviar, con desahogar, con animar, con alentar, con tranquilizar, es algo que es muy importante dentro de la iglesia cristiana hoy. Necesitamos cuidar de nuestra vida y necesitamos en algunos momentos ser consolados por otros hermanos, por otros creyentes. Y aquellos que han pasado ciertas aflicciones
ciertos sufrimientos, sin lugar a dudas son los que más empatía pueden tener para consolarnos, para ayudarnos en medio de las dificultades, de las pruebas que soportamos día por día. Entonces, esto es como bien interesante en el tema de los sufrimientos. Pues Pablo, como les digo, empezó haciendo toda una explicación, o sea, él fue librado de la muerte, mejor dicho, estuvo a punto de desfallecer, pero que las oraciones lo consolaron fuertemente. Y bueno, luego ya, entonces, en los siguientes versículos, él habla de sus motivos. Sus motivos son puros, su conducta es pura. Él habla de su sinceridad y de la santidad que él exhibe ante el mundo. Él también espera comprensión en cuanto a los corintios frente a este tema de la pureza de sus motivos. Él les dice cosas como: mis palabras son verdaderas, como las promesas de Cristo, porque ellos pues básicamente estaban tratando de examinar cada una de las palabras que él hacía. Y él dice, pues mis palabras son verdaderas. Dios fue el que me llamó. Y si Dios me llamó, entonces yo entre ustedes he tenido sinceridad y he tenido santidad. Ahora, es interesante que él también no habla acerca de que pues no los visitó para causarles tristeza. Su intención era manifestar su amor. Y es muy importante esto, las cartas que él les escribió no traían una connotación de juicio o de condenación o de culpa. Siempre, en todas sus expresiones, él quería que ellos vinieran a Cristo, se arrepintieran, cambiaran, se volvieran santos. Es muy importante esto en la labor ministerial, en la pastoral, en el discipulado. Es más, ¿quieres tú ser influyente como cristiano frente a otra persona que está equipándose y está creciendo en el reino de Dios? Pues tienes que tener en cuenta esto de los motivos puros. No era para la condenación, sino más bien para la edificación y por amor que él estaba reprendiéndoles, que él estaba advirtiéndoles. Y bueno, si esto traía tristeza, pero la tristeza se volvía arrepentimiento, pues bienvenida. Pero que no confundieran esta tristeza o esta herida con juicio o con condenación. El apóstol no estaba llamándolos a la condenación, él estaba llamándolos al arrepentimiento. Entonces es muy importante este tema en esta carta. Ahora, pues básicamente, eh, en estos capítulos comienza él a hablar del perdón al ofensor arrepentido. Recuerden que en las cartas anteriores, y parece que en la muy severa que está perdida, había alguien que, pues, en medio de ellos exhibía pecados y no quería como arrepentirse, le causaba problemas a la iglesia. Bueno, era un tema muy complicado en esta iglesia. Y Pablo pues los exhorta a que ellos perdonen y consuelen a este hombre que causó problemas en la iglesia. Pablo les está diciendo, mire, es la hora de perdonar, es la hora de que este pecador reciba el perdón de las personas, ya que ya tiene el perdón de Dios. Entonces dice, no exagero cuando digo que el hombre que causó todos los problemas los lastimó más a todos ustedes que a mí. La mayoría de ustedes se le opusieron y eso ya fue castigo suficiente. Y luego dice, eh, les escribí como lo hice para probarlos y ver si cumplían mis instrucciones. Si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado,
Lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes, para que Satanás no se aproveche de nosotros. Pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Mira, hermanos, este tema del perdón resulta ser un tema muy central en las relaciones interpersonales dentro de la iglesia cristiana. ¿Qué quiere decir? O sea, que las actitudes y las decisiones de ciertas personas pues van a causar herida dentro de la comunidad. Los pecados de una persona causan heridas, lastiman a la comunidad y a sus líderes. O sea, esto es lo que Pablo está diciendo. Las acciones de esa persona los lastima más a ustedes que a mí, dice Pablo. Por eso, perdónenlo. Si se ha arrepentido, si ha venido a Dios, si ha reconocido, o si no ha reconocido, si no se ha arrepentido, pero ya lo exhibieron y ya le dijeron, mire, esto no puede seguir aquí en la congregación conforme a las instrucciones que Pablo envió, entonces hay que perdonarlo. Y mira, el perdón es para beneficio de la congregación. Tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Es un principio básico. No hay manera de agotar el tema de decir cada vez, perdona, perdona al que te ofende, perdona al que te causa herida. Muy interesante. Pablo lo llama a perdonar, pero recuerden que antes los había llamado a corregir el asunto. Es decir, vivían, toleraban, no le daban tanta importancia a la conducta de este pecador. Y Pablo le dice, no es posible, ustedes tienen que confrontar esto. Pero ya lo confrontaron, ya lo pusieron en orden y ahora Pablo dice, bueno, pero tienen que perdonar. El corazón no puede tener esta herida por siempre. Hay que perdonar al ofensor. Y yo lo voy a perdonar también, dice el apóstol. No es un asunto de ellos, es un asunto de la iglesia. Y bueno, en una y otra vez Dios nos llama a que arreglemos los asuntos en nuestro corazón y perdonemos al que nos causa problemas. Y mira esto, si escuchaste aquí, el perdón nos da victoria sobre el diablo. Aquí dice que Satanás pues tiene maquinaciones y que no las ignoramos y que cuando perdonamos le estamos quitando poder al diablo, le estamos quitando autoridad al diablo y sus maquinaciones no van a prosperar. Así que hay que perdonar por esto también, para que Satanás no se aproveche de nosotros. Y mira, esta es la verdadera guerra espiritual. Antes de que nosotros empecemos como a decir, Señor, danos el discernimiento de espíritus y a reprender y a echar fuera en el nombre de Jesús a todo espíritu malo y inmundo, pues tenemos que entender que las maquinaciones y todas estas cosas tienen mucha actividad por causa de la ofensa que se retiene y no se perdona. Así que ánimo a perdonar realmente. Y bueno, luego llega como la guía de Dios para el ministerio. Él pasa por Troas, ahí en los capítulos 12 al 13, y dice aquí la Biblia que impresionantemente dice que él vio una oportunidad en Troas, pero no se quedó ahí, sino que pasó derecho para ir a Macedonia a encontrarse con Tito. Y bueno, aquí es donde uno dice, uy, pero ¿qué ocurrió aquí con el apóstol Pablo que pues paró ahí y ya no se movió de ahí? Cuando llegué a la ciudad de Troas para predicar la buena noticia, el Señor me abrió una puerta de oportunidad, pero no sentía paz, porque mi querido hermano Tito todavía no había llegado con un informe de ustedes. Así que me despedí, seguí a Macedonia para buscarlo. Es uno de los versículos más intrigantes. ¿Cuándo perdía el apóstol Pablo una oportunidad?
O sea, mejor dicho, ese con oportunidad o sin oportunidad, él predicaba la palabra de Dios. Él se metió a lugares, pero mejor dicho, bien complicados, siguiendo el llamado de Dios. Y abría iglesias cuando todo era improbable. Y aquí dice claramente él que se le abrió una oportunidad en Troas y siguió derecho. Se fue a Macedonia a encontrarse con Tito porque de verdad a él le complicaba profundamente, emocionalmente, el asunto de lo que estaba pasando con los corintios por la carta que él les había enviado. Y Tito venía a darle un informe de qué pasó, cómo recibieron ese asunto cuando él les envía esta carta tan dura y tan exhortadora. Bueno, hermanos, es que de verdad a veces el tema emocional, el tema de la falta de paz, el tema que hace que nosotros humanos nos encontremos en conflicto interno, es una realidad. Los ministros tienen que ser muy honestos con lo que está ocurriendo dentro de su corazón. Y aquí nuestro amado apóstol Pablo claramente, honestamente dice, no sentía paz y me fui a Macedonia a encontrarme con Tito. Bueno, él oró, pues vemos que no viene de Dios una reprensión, es que Dios sabe lo que está pasando también en el corazón. Pero esta oportunidad se quedó ahí, siguió derecho. No hay más referencia de que él volviera a Troas. Sinceramente, él fue honesto con sus sentimientos, fue guiado por el Espíritu más bien a ir a arreglar este asunto que le quitaba la paz. Y yo creo que eso también es una buena guía para el ministerio. O sea, antes que ministrar con falta de paz, antes que ministrar en una contradicción de emociones y sentimientos, ¿por qué no buscas la paz? ¿Por qué no más bien dejas que el Espíritu de Dios te ayude a tener esa paz en el corazón, a tener esa estabilidad en tus emociones, a tener esta tranquilidad, a ser consolado, hermano, a ser animado? Puede ser el ministro principal en donde sea que te encuentres, pero tú necesitas reconocer lo que está ocurriendo dentro de ti y permitirte ser consolado, permitirte ser animado. Es hasta cuando Pablo se encuentra con Tito, por allá en el capítulo 7, y recibe las noticias de que esta iglesia respondió, reaccionó bien, que el apóstol encuentra su ánimo, encuentra su consuelo, encuentra la paz que se le había perdido por la falta de noticias de lo que estaba ocurriendo con la iglesia amada de Corinto por él. Así que yo te animo también como una conclusión anticipada a nuestra segunda carta, a que pues no es aprovechar todas las oportunidades de ministerio ni agarrar todo lo que se presenta, pero sí es importante más bien poner atención a lo que está ocurriendo internamente y atender a esos asuntos, aunque haya oportunidades que se dejan pasar. Pues finalmente Dios es Señor de su iglesia, es Señor de todos los tiempos y es Señor de estas oportunidades. Sin lugar a dudas, aunque Troas no recibió el ministerio de Pablo en este momento, sin lugar a dudas lo recibió a través de otros ministros, a través de otras personas en su momento. O sea, aunque Pablo no estuvo disponible, por los conflictos que tenía en ese momento, de todos modos, Dios sí seguía cuidando de ellos. No es que, ay, ¿qué pasó con Troa? Se perdieron porque el otro le faltó paz. Bueno, no creo que eso no sea así. Dios no es así. Él no depende, aunque sea el apóstol Pablo. Él tiene sus ministros, él tiene su gente, él tiene las personas que van a servir. Ya, entonces, eso nos debe también consolar,
Ahora, si tú le has dicho a Dios que sí al llamado y como que siempre andas en una contradicción en tu corazón y nunca estás disponible, o sea, recuerde, Pablo usó todas las oportunidades para ministrar, solo en esta ocasión pasó de largo. Pero yo a veces veo a algunos que dicen que son llamados y quieren servir a Dios, pero no están nunca disponibles porque les falta paz en su corazón. Y entonces no es que dejan pasar una oportunidad, no es que las dejan pasar todas. Bueno, eso ya sí es otro problema. Eso no es de lo que estamos hablando aquí. Si tú en tu vida, ministro, no estás disponible porque te falta esa paz permanentemente y como que siempre estás dejando que pasen las oportunidades, bueno, entonces ahí sí ya tienes que hablar con el Señor y pensar si de verdad estás llamado al ministerio, porque el ministerio siempre va a ser una confrontación continua con, con muchísimos asuntos, como veremos en la carta y en lo que sigue. Entonces, eh, en esta guía de Dios para el ministerio, en la segunda carta, capítulo 2 versículos 2 al 17, pues entonces aquí el Espíritu, perdón, Pablo dice, Cristo nos capacita para hablar con Dios con sinceridad y no para provecho personal. Nuestra vida triunfante en Cristo es un olor grato para Dios y los que se salvan, pero no para los que se pierden. Entonces él habla de que el ministerio es una capacidad que Dios nos dio, que no es para provecho personal, que el ministerio no es para eh, los intereses propios, sino es más bien para la gloria de Dios, la alabanza de Dios, como un olor grato a Dios y un olor grato a los que se salvan y que aunque los que se pierden nunca nos van a considerar, siempre es así como se debe considerar esta guía al ministerio. Y luego, como si fuera poco, entre estos capítulos vienen las cartas de recomendación. Imagínense lo que estos corintios se les ocurrió. Vienen y le dicen a Pablo, Pablo, pero aquí han venido unos muy elocuentes judíos y han venido otros y han dicho y nos han mostrado cartas de recomendación y credenciales ministeriales y entonces ahora queremos que usted nos muestre sus cartas de recomendación, ¿no? ¿Cómo se le parece? ¿Acaso somos como otros que necesitan llevarles cartas de recomendación o que les piden que escriban tales cartas en nombre de ellos? Pues no, la única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Se les olvidó que él fue el que comenzó la iglesia allá. ¿Cómo es que le dicen que cuáles son las credenciales de cristiano, de ministro, de pastor o de apóstol que tiene cuando él les dice, pero venga, ustedes son mi carta de recomendación? No sé, ya se olvidaron que ustedes comenzaron a conocer a Cristo por ese viaje misionero. Entonces, pues aquí Pablo le dice, miren, nuestro corazón es una carta abierta, escrita por el Espíritu de Dios. Somos ministros de un nuevo pacto. Eh, el ministerio del Espíritu y la justificación es más glorioso que el ministerio de la condenación y de la muerte. Y bueno, les empieza a dar toda una perspectiva acerca pues de Dios y que realmente Él no va a tener ninguna carta de recomendación extra porque él ya tiene las credenciales claras. Entonces viene otro asunto que es una visión de la gloria de Dios a rostro descubierto. Ahí en el capítulo 3:12 hasta el 4:6 viene ya este tema de esta visión de la gloria de Dios. Aquí él ya les hace una exposición pues muy exegética con el tema de Moisés y el tema del antiguo pacto
y que en ese antiguo pacto el Moisés tenía que ponerse un velo porque la gente no podía ver la gloria de Dios reflejada en él, imagínense. Y entonces Pablo les dice, mire, lo sorprendente ahora es que ustedes ya tienen la cara descubierta, no necesitan un velo, están viendo tal cual lo glorioso de Dios, lo eterno de Dios. Y ese velo que impedía ver a Cristo que tenía Israel, no lo tienen los creyentes, y no lo tienen los creyentes en Corinto. Wow, esto es una promesa, una exhibición de conocimiento del apóstol. Y Cristo les quitó el velo, les trae libertad. Y ahora vemos la gloria del Señor y Él nos va transformando de gloria en gloria. Uf, aleluya. Estos son versículos tremendamente poderosos aquí en este bosquejo y en esta parte de la carta. Aquí es donde dice el antiguo pacto escrito termina en muerte, pero el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Así que tú estás en un nuevo pacto. Y mira, todo esto porque llegaron unos judaizantes y empezaron a decir que básicamente ellos sí sabían del tema, que Pablo pues se había olvidado de ser un judío. Y Pablo ahora les está diciendo, pero ¿cómo se les ocurre? Es que más bien el velo lo tiene Israel. ¿Cómo es que se van a regresar al judaísmo cuando ustedes ya tienen el Espíritu que da vida y la libertad que trae Cristo? Aquí es donde está escrito también ese versículo que dice, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y ustedes van a ver de gloria en gloria. Capítulo 3, versículo 18. Así que desde el versículo 16, en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. El velo es quitado. Pues el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el pelo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Vamos de gloria en gloria, transformados a su imagen, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad y el velo es quitado. Hermano, esta persuasión, devolverse otra vez al antiguo pacto, al judaísmo y a todos estos asuntos de las leyes del Antiguo Testamento, de las leyes que tienen que ver con la libertad, con la salvación, con el Espíritu de Dios. Hermanos, esto todavía no ha acabado. Hoy en día la iglesia también es tentada, atacada, es fascinada con estos temas del antiguo pacto. Y ten cuidado, cristiano, ten cuidado, hermano creyente, porque a veces esta fascinación es como una seducción que empieza muy poco a poco y cuando nos damos cuenta estamos por allá en unos rituales todos raros del Antiguo Testamento. Ten cuidado. Hoy también está este asunto muy alborotado en la iglesia y ya uno pierde la cuenta de cuántos creyentes que no, que es que yo quiero estudiar el hebreo y las palabras hebreas y las fiestas hebreas y cuando lo vemos es un día ya todo como judaizante. Eh, Hay que tener cuidado. O sea, yo creo que hay buenas prácticas, algunas cosas interesantes en cuanto a los rituales y las prácticas que reflejan a Cristo, pero en Cristo tenemos libertad. En Él ya tenemos salvación y en Él ya somos transformados de gloria en gloria a su imagen. Su Espíritu Santo nos va transformando
No hay que acercarnos a rituales, ni a fiestas, ni a prácticas eh, que salen fuera de nuestra cultura, como que pensando que ellas nos hacen más espirituales o más cerca de Dios o más sensibles a la guía y a la voz de Dios. No, no es verdad. Tú ya eres sensible a la voz de Dios y a la guía del Espíritu. Y esta era la defensa del apóstol Pablo. O sea, él decía, mire, o sea, más adelante usted va a ver todas las credenciales que él se da. O sea, ¿cómo así? ¿Creen que son judíos? Yo soy judío también. Es más, fariseo entre los judíos, conocedor de las leyes, entendido de los tiempos. Así que no se deje fascinar ni seducir por estos asuntos. Y entonces viene pues el tema de que ya somos unos, como unos, como unas frágiles vasijas de barro. Tenemos este conocimiento, este evangelio de Dios, este tesoro en vasijas de barro. Ya es capítulo 4 donde vamos a ver este tema de que somos vasijas de barro, que tenemos un gran tesoro. ¿Cuál es el gran tesoro? Pues el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo es el gran tesoro que tenemos. Pero, pero somos frágiles. O sea, desechamos lo malo y seguimos predicando a Jesús, pero la luz de Dios en nosotros es como un tesoro en un vaso de barro. Algunos piensan que lo valioso es como el vaso de barro y por eso pareciera que a algunos ministerios les damos tanta preeminencia y los buscamos tanto y los seguimos tanto. Pero mira, yo creo que la segunda carta a los Corintios capítulo 4 muestra claramente que si es un creyente, es un ministro creyente, pues él es un vaso de barro. Lo que realmente es un tesoro, es la luz que brilla dentro de él, el evangelio que lo ha transformado. Así que pues impresiónate por la obra transformadora de Dios, que también la está produciendo en ti. Lo muy interesante de la comunidad cristiana, de la iglesia de Cristo, es que de verdad hay personas que dan testimonio de la transformación de Dios en una forma sorprendente y maravillosa. Y mira, no hablo de los testimonios de lo dramático, porque pues sí, son impresionantes testimonios, pero la vida transformada, la vida santa, la vida pura, la vida conectada con Dios, independiente de su trasfondo. Puede ser que fue ganado por Jesús de una manera tan dramática o nació en un hogar cristiano y fue aprendiendo la verdad y los asuntos de la vida muy naturalmente desde su casa hasta el día que recibe a Jesús tan naturalmente y hoy es un creyente que exhibe el poder de Dios. Bueno, es ver hoy la vida transformada, ese tesoro, actuando, hablando, mostrándose en ese frágil vaso de barro. Eso es milagroso. Eso es lo que debería impresionarnos en la vida. Pero no, a veces nos impresionamos muchísimo, es por como el tema de las personas y no nos damos cuenta que pues es lo que Jesús hace en las personas. Y bueno, para reflejar eso, el apóstol comienza aquí todo un tema en cuanto a los padecimientos y la vida de Jesús. Eh, o sea, esta frágil vida en los versículos 8 al 12, eh, Jesús pues fue un humano siendo Dios y fue a la cruz. Y claro, la cruz es demasiado difícil de comprender para una sociedad rica que le daba tanto valor a la comodidad, a la riqueza, a las cosas, a las filosofías.
La cruz se vuelve como una paradoja, porque ¿cómo es posible que la cruz sea el acto de amor más transformador y poderoso del que podamos hablar de Jesús, cuando termina siendo también la exhibición más fuerte de fragilidad, de sufrimiento y de padecimiento? ¿Qué paradoja es esa? Eso realmente es muy difícil de comprender por la mente humana. Es como así, mi riqueza, mi justicia, mi libertad está fundamentada y arraigada en la cruz, que es donde se ve más la pobreza, el sufrimiento, la esclavitud. Bueno, esa es la paradoja, pero es de lo que habla el apóstol Pablo en esos versículos del segunda de Corintios 4. Mediante el sufrimiento nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en esto. Qué paradoja. En cierto, es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Así que vivimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. Sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo, creí en Dios, por tanto, hable. Y bueno, ahí ya, digamos, cuando se habla de la muerte, se habla de la cruz, se habla de la vida que viene porque Jesús fue a la cruz, y toda la perspectiva de la muerte en el cristiano, ese es como otro de nuestro bosquejo. O sea, hay una diferente manera de ver la muerte porque ahora pues podemos entender que Jesús resucitó. Jesús fue levantado de la tumba y al ser levantado de la tumba venció a la muerte. Así que nuestras tribulaciones terrenales nos llevan a una gloria eterna. Recibiremos un cuerpo celestial y el Espíritu Santo es nuestra garantía de que pronto estaremos con el Señor. ¿Y cuánta falta le hace a la iglesia de hoy entender que nuestra mirada debería ser eterna? No solamente sobre el plano de esta tierra. A veces estamos tan angustiados y afanados por las cosas que podemos conseguir en esta tierra, pero no nos damos cuenta que tenemos una perspectiva eterna. El cielo es una realidad, el cuerpo glorioso es una realidad. Sufrir la enfermedad es difícil, es fuerte. Y la verdad es que algunas personas cristianas viven la enfermedad y es doloroso para ellos. Y por más que oramos para que haya sanidad, la enfermedad sigue golpeando sus frágiles cuerpos. Pero ¿qué nos debería consolar mientras viene el Señor o vamos a Él? Nos debería consolar que recibiremos un cuerpo celestial, un cuerpo glorioso, libre de la enfermedad, de la fragilidad, de la debilidad. Impresionante. Mira, en Corinto se celebraban así unos juegos, habían los Juegos Olímpicos, pero había unos juegos del Istmo, porque en esa parte pues también le daban como mucho valor al tema del cuerpo. Y claro, o sea, entender la debilidad del cuerpo era algo que ellos no querían aceptar. No, 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 no. Los corintios no querían aceptar la fragilidad y la debilidad, ni la enfermedad, ni nada de eso. Pero aquí Pablo les dice, mire, o sea, no hay que temer, no hay que estar tan enfocado en el tema tan terrenal cuando tenemos una promesa de recibir un cuerpo celestial y tenemos el Espíritu Santo que nos da garantía.
de que estaremos con el Señor. El Espíritu mismo le da testimonio a mi espíritu de que yo soy un hijo de Dios. Así que necesitamos es consolarnos, alentarnos y poner la mirada en esas promesas celestiales. Es la hora ya de empezar a vivir como con esta realidad de que hay una eternidad, de que hay un cielo, de que nos esperan promesas maravillosas. Entonces, esto tiene que ser una de las promesas más grandes que nos consuele en este tiempo. Y por eso, procuramos agradar a Dios y porque vamos a rendirle cuentas de lo que va a pasar con nosotros. Vivimos con temor de Dios porque sabemos que Él murió por nosotros. Esto es muy, muy importante. Y entonces luego de que, digamos, ya tenemos esta perspectiva cristiana, ya como que entendemos que somos unas nuevas criaturas en Cristo, de que pues Él realmente es nuestra paz, que Él es nuestra vida, que tenemos el Espíritu Santo, que bueno, vamos a vivir la vida con una perspectiva de la promesa más que de la fragilidad y la debilidad, y que vamos a vivir más en una promesa de que si hoy hay escasez o hay sufrimiento o hay aflicción, no será así para siempre ni para la eternidad nuestra vida, porque en Cristo tenemos promesa de salvación, tenemos vida eterna, tenemos la promesa de un cuerpo glorioso y tenemos las grandes riquezas en Cristo Jesús que nos esperan porque hacemos tesoros en el cielo. Y bueno, todo esto, entonces ahí empieza una nueva tendencia del apóstol a decir, si todo esto lo crees, si todo esto es de verdad para ti una realidad de que eres una nueva criatura en Cristo, entonces, y reconciliado en Cristo, entonces ahora debes ser un embajador de Cristo y debes promover la reconciliación con Dios. Entonces, el ministerio de la reconciliación y embajadores de un nuevo pacto es lo que se espera de ti, hermano creyente cristiano. Y claro, aquí encontramos versículos de lo más sorprendente, promesas inigualables. Y todo esto es un regalo de Dios quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos, vuelvan a Dios, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Así que tú tienes el ministerio de la reconciliación. Podrías poner la mano así en tu pecho y decir, yo soy embajador de Cristo. Yo tengo el ministerio de la reconciliación. Es decir, Dios me ha dado la tarea, me ha encomendado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Tú, ahí donde tú estés, no, ¿qué cosas te dices a ti mismo? Cosas como, no, pero yo no soy tan elocuente. Bueno, a Pablo no lo consideraban elocuente estos corintios. No, pero yo no soy tan conocedor ni tan sabio. Bueno, a Pablo no lo consideran ni tan sabio ni tan conocedor, imagínense, al apóstol Pablo. Estos corintios no lo consideraban así. No, pero yo no tengo tantos recursos. Bueno, el apóstol dice que él no tenía muchas cosas. Y así, cada una de las cosas que te dices a ti mismo para limitar este llamado en tu vida no tiene sentido cuando tú lees la segunda carta a los Corintios y ves claramente que todo lo que Dios hizo por ti,
todo lo que Él te trajo, toda la promesa que Él te ha dado. Y ahora Él quiere que tú ayudes a las personas a tu alrededor a conectarse con Él. Eres un embajador de Cristo. La realidad es que, como este testimonio lo da el Espíritu, muchas veces lo que ocurre es que nosotros como que consideramos todavía que nuestra vida no refleja la gracia y el amor de Dios tan claramente. Ese es otro problema. Tal vez tú estás decidiendo cosas más por los valores de este mundo que por los valores del reino de Dios. Tal vez ciertas de tus actitudes todavía están en un proceso de transformación y entonces te da vergüenza como que decir que eres un cristiano con el llamado a la reconciliación, embajador de Cristo, porque como que no reflejas con tus actitudes y algunas de tus acciones, palabras. Pero mira, yo te voy a decir algo, o sea, nunca estaremos en el nivel óptimo para poder como que compartir el Evangelio de Jesucristo. La verdad es que todos vamos en proceso. Tú lo que podrías decir es, mira, soy un embajador, pero estoy en proceso de transformación. Voy de gloria en gloria, o sea, cada vez soy mejor, pero tal vez hoy estás apreciando una etapa. La próxima será mejor. Eso sí es lo que está pasando. Pues dilo, acláralo. Dile claramente a las personas que no estás predicando a un Cristo porque tú ya eres una obra completada, ¿no? Que más bien tú tienes el ministerio de reconciliar a la gente con Dios porque tú mismo estás reconciliado con Él y estás en un proceso de transformación. Es como más honesto, más real, es mejor. Anímate a hacerlo de esta forma y que Dios nos dé gracia y nos ayude para hacerlo de esta forma. El ministerio de la reconciliación es el ministerio que tiene la iglesia. eh, no lo tienen otros, no lo tienen los ángeles, no pueden predicar, solo los creyentes pueden compartir este evangelio y reconciliar a la gente con él. Así que eres un embajador de Cristo. Ahora, y hay una cosa que es importante, como embajador de Cristo y como encargado de reconciliar a la gente con él, pues debo quitar como las trabas que le pongo a la gente para eso. A veces si yo mismo pongo como ciertas trabas. Mira, es muy sencillo cómo la gente se reconcilia con Dios. Pero a veces yo sí como que les pongo a las personas unas, es que tú tienes que venir a cierto lugar y ahí te vas a reconciliar. No, ahí donde está la persona se puede reconciliar con Dios. No tiene que ir a un lugar geográfico ni hacer ciertas cosas. No, cuando tú te arrepientas de ciertas cosas, ahora te vas a reconciliar. No, en realidad la gente se acerca a Dios y Dios los va transformando, los va cambiando. Ellos mismos van a reconocer el pecado de sus vidas por la acción del Espíritu Santo y van a cambiar. Nosotros no esperamos que cambien para que se reconcilian y cambian. A veces tenemos que empezar a reevaluar cuáles son los obstáculos que nosotros le ponemos a las personas para que se reconcilien con Dios, cuando realmente Dios quiere reconciliarse con la gente a través de tus palabras y tu testimonio. Así que necesitamos cuidar claramente de esto y no poner trabas a las personas para que se reconcilien con Dios. Y bueno, ahora llega esto donde dice, ruego como de un padre espiritual a sus hijos. Entonces Pablo ya habla de su ministerio y le dice a los corintios, mira, vean, sean sinceros como yo, como lo he sido yo y como Dios lo ha sido con ustedes. Sean sinceros, acérquense a Él. Ustedes son templo de Dios. No podemos estar en comunión con los incrédulos porque somos templo de Dios. Aquí en este templo de Dios, ¿qué armonía puede haber?
entre Cristo y el diablo. ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber en el templo de Dios y los ídolos? Somos el templo de Dios. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? Wow. Aquí ya básicamente el ruego de Pablo, el llamado de Pablo a esta iglesia y por el Espíritu Santo, el llamado de Dios a la iglesia hoy es que nosotros no podemos andar como en ambas aguas, como tener comunión acá con Dios y allá con el mundo. No se puede realmente vivir estas dos esferas. O eres espiritual, templo de Dios, santo, justo, lleno del Espíritu. O sea, no puedes tener asociación con ídolos, con incrédulos, con injusticias, con maldades. Esto es el llamado que Dios nos está haciendo. Y claro, o sea, revisa tu propia vida. Si hay algunas de las cosas que has adoptado como parte de tu vida que no reflejan la gracia ni el amor de Dios. Todavía hoy es el día. A veces nosotros llevamos tanto tiempo de cristianos, pues sí, ya como que nuestros espacios, nuestras decoraciones, ¿no? Pero a veces hay ciertas cosas que tú ves en la televisión o que tú piensas o que tú empiezas prácticas que empiezas a adoptar que no tienen que ver con Dios, no tienen que ver con Él. Hay mucho hinduismo en el ambiente, disfrazado de bienestar físico. Por ejemplo, hay mucho tema en cuanto a lo que comemos, a la dieta que comemos, que tiene influencia espiritual, hinduista. Y a veces uno está mezclándose con esas cosas, pero no, eso no puede ser. Tú tienes una vida en Dios, no te mezcles ni andes promoviendo esas cosas, más bien promueve el Evangelio de Jesucristo, porque no hay armonía entre estas cosas y estos ídolos, entre el templo de Dios y los ídolos. Ten cuidado, examínate, ponle atención a estas cosas, pregunta. Y si las respuestas son como en el borde de la espiritualidad no cristiana, mejor que las dejes. Porque la gente va a decir, no, mire, este cristiano, quién sabe, espiritual, bueno, pero no van a identificarte con Cristo. Eso les pasaba a los corintios. Eran tan, digamos, degustaban tanto su cultura que trataron de hacer que la cultura que los rodeaba se acomodara a los principios y valores cristianos. Trataban de presionar a que esas prácticas culturales, sociales, que esas cosas que hacían en Corinto vinieran a ser parte del cristianismo. Y todo el esfuerzo de Pablo y toda la fe aquí es para que ellos se den cuenta que hay prácticas que no pueden ser metidas dentro de la comunidad ni dentro de la práctica cristiana, que orar no es lo mismo que la meditación trascendental, que cuidar del cuerpo no es lo mismo que hacer un poco de rituales de respiración y cosas asociadas al hinduismo. Y hay que tener cuidado. Que comemos porque todo lo creemos que lo creó Dios para nuestro deleite y nuestra fuerza, pero no porque va a traernos cierto tipo de energía o cosas así. Bueno, eso sí tiene que cada uno empezar a revisar cómo es que ciertas cosas de la cultura se están volviendo parte de tu práctica cristiana, pero confrontando, violentando los principios y la fe y el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Y lo peor aún, hasta a veces predicando esas cosas a otras personas. Bueno, tengamos cuidado, que lo que hagamos agrade a Dios y no que nos confundan
con espirituales, pero de otras religiones y otras filosofías. Eso es clarísimo. Y bueno, ya aquí, digamos, vemos el encuentro de Tito en Macedonia y el deseo de ver al apóstol. Pero este encuentro con Tito en Macedonia y el deseo de la iglesia de ver al apóstol en el capítulo 7, 5 al 16, pues tiene algunas particularidades muy, muy interesantes. O sea, cómo él deja pasar la oportunidad en Troas para encontrarse con Tito en Macedonia y cómo Tito pues le da las noticias y cómo estas noticias consuelan, alientan al apóstol. ¿Y cuánto se necesita ese tipo de ministerio, hermano? El ministerio de Tito, el consolador, podríamos decir acá. Tito era un hombre interesante, un pastor tremendo, pero él consoló a su pastor, a su amigo, apóstol Pablo, y con palabras bien claras, bien intencionadas. Pero me gustaría que en la próxima sesión comencemos viendo este encuentro con Tito en Macedonia y luego nos adentremos a la segunda etapa de esta sesión. Entonces vamos a orar y vamos a dejar aquí nuestro tiempo en Segunda de Corintios, los primeros capítulos. Te animo a que escuches esta carta, la leas una vez más. A la luz de este panorama, estos versículos van a tomar mayor interés en usted. Amado Padre Celestial, te doy muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí en comprensión de los tiempos para hablar acerca de Segunda de Corintios. Gracias por tantas palabras de promesa, tanta exhortación, pero tanta ternura que viene de tu Espíritu Santo para hablarnos a nosotros hoy. Ayúdanos a ser sensibles, dóciles en nuestro oído, que podamos degustar las palabras que vienen de ti, ponerlas en nuestra vida, que permitamos que tu Espíritu Santo nos lleve a un nuevo nivel de comprensión y de doctrina y que exhibamos, Señor, en obediencia estos principios que se encuentran aquí. Aceptamos tu llamado a ser embajadores, aceptamos la tarea de la reconciliación de las personas contigo, porque nosotros mismos hemos sido reconciliados, porque nosotros mismos hemos sido consolados, hemos sido transformados. Gracias por tu perdón. Gracias por la justicia que trajiste sobre nosotros. Gracias, Señor, por la transformación que estás haciendo, porque estamos aún en proceso. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Qué buena clase, Pastor Arturo. Muchísimas gracias y qué bueno realmente todo lo que estamos aprendiendo. Y espero que ustedes puedan guardar en sus corazones la palabra que Dios está trayendo fresca para estos tiempos. También recuerde que trabajamos juntos para llevar esta palabra a todo rincón de la tierra. Póngale un me gusta, póngale comentarios. Eso permite que los videos están rápido cuando la gente busca en primera línea. Entonces, es un trabajo de todos, es una forma moderna de compartir la palabra de Dios. Entonces, unos riegan, otros siembran, otros cosechan, pero Dios da el crecimiento. Y esto son recursos para la bendición de todos. Y más cuando vemos que aquel día se acerca. Dios les bendiga.